que las mujeres vinieron a la tumba aquel día por la mañana, al tercer día, pero ya no estaba ahí, pero estaba el ángel de Dios. El ángel que le dice, Él ha resucitado. Y en otros evangelios le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? O sea, las buenas nuevas habían sido declaradas en ese día de resurrección a aquellas primeras mujeres que habían llegado al lugar donde habían puesto a Jesús. Pero cuando Jesús les dice que vaya y compartan con los hermanos, con los discípulos, con los que estaban con Él, que Él había resucitado, ellos no creyeron. Es más, en Marcos dice que ellos estaban llorando y estaban tristes. En otros evangelios, aún en uno de ellos, dice que Matías dijo, bueno, si yo no lo veo y no veo sus manos, sus marcas, su costado abierto, no voy a creer. O sea, toda una muestra en los 4 evangelios, por lo menos 3, porque Juan lo comparte de una manera diferente, en los 3 evangelios el mismo caso de la duda, del temor, de la tristeza. Y yo me puse a pensar esto. ¿Cómo es que los discípulos, los apóstoles, o sea, el grupo cercano de Jesús, la gente que estaba ahí ministrando con Jesús, que vieron las obras que Jesús hizo? Porque cuando se sanó el ciego, los discípulos estaban ahí. Cuando Lázaro, después de 4 días, se levantó, y 4 días ya el cuerpo casi decompuesto se levantó, vivo por la palabra que Jesús le había declarado. Los discípulos estaban ahí. Cuando en la multitud de 3 días sin comer, que Jesús se dio cuenta, tuvo compasión por ellos que tenían hambre, o sea, vieron y buscaron, ¿no? Y ahí había un joven con una canasta, con algunos panes y algunos peces. Él bendice lo que ahí estaba y toda una multitud comió. Y uno lo cuenta como diciendo, bueno, qué tremendo lo que Dios hizo, ¿no? O cuando vemos el mar que se abrió para que el pueblo de Israel pase. Qué gran obra, y la verdad que toda la Biblia da testimonio de eso. Pero una cosa es vivirlo. Una cosa es cuando uno vive y ve el milagro. Los discípulos lo vieron. Vieron a Lázaro levantarse, vieron al paralítico frente al templo de la Hermosa, vieron a los ciegos ser sanados, a los leprosos ser sanados, y vieron una multitud comer de la nada. Y aún ver 12 cestas, en uno de los casos, en uno de los evangelios, llenas, que había sobrado. Hoy, si usted y yo estuviéramos en un estadio donde pueda haber, o en un lugar libre, 5 o 10 mil personas, después de 3 o 4 días sin comer, ¿no? Y alguien ora por esos alimentos que alcanzarían para 2 personas y una multitud come, ¿cuál sería su reacción? ¿Cuál sería su reacción frente a tamaño y tremendo milagro? La misma que los discípulos. Ahora, lo que yo quiero que veamos es, ¿cómo es que en el espíritu y en la mente de una persona, como los discípulos, como la gente que los rodeó, como que la gente que lo acompañó, que les enseñaba en el monte, que les enseñaba todas las escrituras, viendo cómo aún la presión de los religiosos, que en uno de los evangelios le pagaron a algunos soldados para que digan que los discípulos se lo habían llevado, ellos viendo al mismo Jesús, al mismo Dios, haciendo la obra y enseñándoles que Él tenía que ser muerto, las Escrituras estaba profetizado, Él tenía que morir, pero que al tercer día iba a resucitar. ¿Qué pasó en esos 3 días? ¿Qué sucedió luego de una vivencia tal que en pocos días todo ese panorama, toda esa vivencia de fe, toda esa atmósfera de milagro hizo un cambio? Al punto que cuando llegaron las mujeres a compartirle el testimonio que Él estaba vivo, no le creyeron. Y yo me hacía esta pregunta: ¿qué pasa en nosotros cuando nos suceden cosas? Cuando hay una necesidad, cuando enfrentamos una prueba, cuando enfrentamos una dificultad. ¿Cuál es nuestro comportamiento hacia la palabra y hacia Dios? ¿Cuál es nuestro comportamiento hacia un compromiso con Dios o hacia un pacto con Dios, como recién hablaba la pastora? Y sabe que nosotros tenemos una gran ventaja,
pero tenemos una gran trampa, que a veces nuestro corazón o nuestra mente, que la dejamos actuar y nos lleva por un camino diferente a lo que en realidad tenemos que andar. Humanamente entendemos que tenemos altibajos, bajos y más bajos, porque para que los discípulos llegasen a no creer, estando con Jesús, humanamente podemos pasar esas situaciones, sí, yo lo entiendo, pero que a través de las experiencias que ellos vivieron, tendrían que por lo menos, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la vivencia, haber creído a lo que se le estaba anunciando, que él al tercer día iba a resucitar. Y que cuando las mujeres vinieron a decirle, él ha resucitado, lo hemos visto, habló con nosotros, ellos no podían creer. A veces la duda o la incredulidad, porque Jesús le reprochó la incredulidad. A veces, cuando le dejamos espacio, comienza a gobernar nuestras vidas, y no solamente nuestras vidas, sino que aunque teniendo fe, la incredulidad pasa a ser tan fuerte que gobierna nuestra fe. Por eso es que cada uno de nosotros, y más en este mes, como lo hemos declarado, tenemos que tener viva la palabra, muy claro el mensaje de Jesús, y con una certeza de fe, como las Escrituras nos enseñan, verdaderamente a creer a lo que está anunciado, a lo que creo, a la palabra, a mi relación con Jesús, a mi vivencia con el Espíritu Santo, y realmente creer que Dios es Dios. Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Si la realidad que yo vivo es más fuerte que la realidad de Jesús, si las situaciones que yo vivo en la sociedad, en mi vida, llegan a ser más fuertes que la certeza de fe que tengo, aunque tenga fe, la incredulidad siempre va a gobernar mi situación. Esto lo vivieron los discípulos. Por eso que la fe, como lo muestra Hebreos, dice, fe es certeza de lo que espero. Si yo espero que Dios es Dios y es mi Dios y estar en pacto con Él, cada día de mi vida Dios va a estar conmigo, bueno, esa es mi fe. Jesús en el final de Mateo, cuando también habla de lo mismo, Él dice que Él va a estar con nosotros. Él dice que dio autoridad en el cielo, en la tierra, a la iglesia, y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el fin del mundo no llegó todavía. O sea que Jesús está con nosotros. Si yo tengo esa convicción de fe, si yo tengo esa certeza de fe, si yo realmente creo y vivo la palabra, y tengo certeza del contenido de la palabra, que tiene una unción, que tiene un espíritu, como Pablo dice, el mismo espíritu de fe. Porque a veces fe creemos que es un ticket para el supermercado. Cuando necesitamos algo, vamos y lo obtenemos. No. Fe es una certeza, una vivencia, un pacto con Dios, una unión con Dios, es un casamiento con Dios. Yo ya soy de Dios, Dios es mi Dios y es el Señor de mi vida. Eso es fe. Porque si no, la incredulidad, los problemas y todas las cosas que el ser humano puede atravesar, nos va a jugar una mala pasada, nos va a robar la fe y va a gobernar nuestra situación. Y la que tiene que gobernar mi vida es la fe, porque la fe es la que va a mover la mano de Dios. Porque lo que agrada a Dios es la fe de la iglesia, la fe de sus hijos.